Hola, hola, Buenos días, ah, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos los que se están pudiendo sumar a este webinar que hemos preparado tanto Alejandro como yo para hablar un poco más sobre la planificación 2025. Así que gracias por darse un espacio un día de diciembre donde muchos de nosotros estamos revisando varios temas, pero hemos hecho y preparado esta presentación con mucha información y con mucho cariño justamente para compartir herramientas que puedan funcionar para todos ustedes para el próximo año. sí. Gracias Martín. Si quieren, como dice Martín, estamos Alejandro y Martín y un servidor hoy en día. La verdad que muy puntual la gente, tenemos 70 participantes hoy en el panel. Si quieren, vamos a esperar 2 minutos más para empezar a las 12. Bueno, estoy en Dominicana, serían 12:05 y así empezamos y así también respetamos a los que sí estuvieron puntuales. 3 minuticos y empezamos. Si quieren para ir probando simplemente las herramientas de la plataforma, si nos pueden en preguntas y respuestas poner de dónde nos acompañan o a qué mercado pertenecen, bienvenido. Ujú. Tenemos a Mari Nieves desde Puerto Rico, Hubert desde Panamá, desde Vertical Servicios y Retail, Renato desde Quito, Ecuador, bonito Quito, estuve ahí hasta el año pasado. Comí muy bien, muy buena comida de Ecuador. Compatriota Gabriela, costarricense también, bienvenidos. Hola Luis, desde Paraguay. Micaela, hola aquí, isleña también, yo estoy en Dominicana. Hola Felipe, de Costa Rica. Bueno, ya ahí se me están subiendo muy rápido los que no saluden, Leslie desde Honduras, Carla de Puerto Rico. Bueno, vamos muy bien. Si quieres ahí, Martín, ya tenemos casi 90 personas conectadas. Ahí Carlos Planas levantó la mano. No sé, Carlos, si la levantaste simplemente por algo en particular. Si quieres decirlo, tenemos habilitado preguntas y respuestas. Si la bajas, asumo que fue un error. Asumimos que fue un error. No sé. O Perfecto, si yo tienes creo un... que ya estamos y 5 minutos sale. Yo creo que podemos empezar, si te parece. Listo. Perfecto, bueno, nuevamente gracias a todos por darse un espacio para poder participar de este webinar que hemos preparado sobre planificación 2025. Justo como comentó Ale hace unos minutos, cualquier consulta o pregunta que tengan la pueden escribir dentro de preguntas y respuestas y trataremos de ir respondiéndolas o durante la presentación o de repente al final de la misma. Ahora, bueno, tenemos a Ale presente. Ale está en el mercado de República Dominicana. Ale, si quieres, ahí te dejo para que te presentes rápidamente. Sí, gracias Martín. Como de tal cual mencionas, estoy en el mercado de Dominicana, ya aquí desarrollando uno de los primeros mercados donde Grow empezó ya con la representación de Google. Ya tenemos 3 años en Dominicana, fuimos de los primeros 3 mercados en aperturar Latinoamérica. Hoy en día ya vamos por, bueno, la presentación de hoy me tienen a mí, que soy uno de los primeros mercados, y tienen en la otra esquina a Martín, que fue el último mercado en incorporarse. O sea que tienen dos extremos interesantes hoy, punto de vista. Eh, Aquí en Dominicana, desarrollando el mercado, tenemos 3 años en esa apertura y crecimiento bastante importante. Hoy la presentación es el último webinar del año, así que cerramos ya con la planificación para el año que viene. Cualquier pregunta que vean la presentación, si no está en la presentación también nos las pueden hacer. Viene un año interesante el 2025, que prácticamente estamos a 21 días ya de empezar este nuevo año. O sea que aprovechen este espacio y estamos aquí a la orden. Bueno, yo soy Martín, como dice Ale, Perú es el último mercado que se suma a Growth, sin embargo, somos un país donde
Google también está presente. Acá compartimos operación y dentro de la experiencia que tenemos en estos últimos meses, la verdad que con experiencias muy enriquecedoras y con mucho trabajo que hacer, justamente para poder aportar a todos nuestros partners y los clientes con los que trabajamos. Y justamente por eso nace la oportunidad de traer este último webinar del año que habla sobre planificación 2025, en el que podamos traerles a ustedes algunas herramientas, conocimientos y compartir información. Para esto es importante que tengamos una idea de cuál es la agenda que vamos a revisar hoy. Y de hecho, se las cuento rápidamente para que sepan qué temas y qué puntos vamos a tocar. Vamos a empezar hablando de un panorama digital. Vamos a luego ver algunos objetivos y tendencias que estamos viendo para el próximo año, justamente pensando en que algunos de ustedes o ya planificaron o están planificando su 2025 o algunos que todavía van a empezar a trabajar en eso más adelante. Vamos a ver algunas herramientas claves, vamos a hablar también algo muy importante que es la creatividad efectiva y que definitivamente es un pilar importante dentro de esta presentación también. Y también vamos a tocar el tema de la importancia del full funnel, y ya hablaremos puntualmente de eso cuando lleguemos a ese punto, pero sabemos de que muchas marcas, de que muchos de ustedes de repente han estado hablando mucho del full funnel ahora último, y creemos que es el momento de hacer un refuerzo del por qué es tan importante tenerlo y no solamente enfocarnos en una de las etapas. Finalmente terminaremos con unas conclusiones, recomendaciones o reflexión, que es algo que les vamos a dejar como, no una tarea, pero sí como un takeaway para que nos ayude a trabajar en futuras acciones. Y dicho eso y mostrando la agenda, vamos a empezar ahora con el punto número uno, que es el panorama digital. Y dentro de ese panorama digital vamos a ver rápidamente bastantes puntos, pero yo creo que justo cuando lo conversábamos con Alejandro es el punto de partida para pensar en lo que se viene cuando nosotros empecemos a hablar en la planificación. Y para eso, hablemos de varias cosas. Primero, cuando hablamos de planificación o hablamos de panorama o hablamos de qué es lo que está pasando, sabemos de que se inicia un gran cambio en nuestra era cuando Internet viene, ¿no? Y cuando llega la conexión a Internet y empezamos a poder buscar información, a comparar y entre otras opciones poder enriquecer un poco los conocimientos que teníamos o lo que estábamos buscando para poder aterrizarlo, ya sea para alguna ejecución laboral, personal o X razones. Luego, uno de los grandes cambios que vienen es el mobile y que definitivamente ustedes deben de saber de que el mobile o el smartphone que usamos hoy día o el teléfono inteligente que utilizamos hoy día no es el mismo que se usaba cuando recién empezó a salir este tipo de dispositivo, ¿no? Ha cambiado muchísimo en el tiempo y durante todos estos cambios no solamente cambia el dispositivo o el aparato del equipo, sino también cambian todas las funcionalidades que tiene. Y hoy, ya más que antes, hablamos en nuestro día a día de la inteligencia artificial. Y definitivamente, muy aparte de las alternativas de inteligencia artificial, hablamos de todo lo que tiene Google dentro de inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial se pone en uso o la podemos usar a favor nuestro, a favor de nuestra marca, a favor de nuestro día a día, a favor de nuestro espacio de trabajo. Entonces, pensemos en que esto que en algún momento de repente conocíamos como Machine Learning, hoy día le llamamos inteligencia artificial y que viene evolucionando cada vez más. Eh, yo me animo a comentarles y creo que hablo por Ale y hablo por mí que somos usuarios frecuentes de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, que es una herramienta que nosotros utilizamos para poder facilitar nuestro día a día, pero quedémonos en el mensaje, o mejor dicho, lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven es que no pensemos solamente en la inteligencia artificial como algo que existe y que funciona, sino que en el camino de esta presentación y de repente en otras que vayamos teniendo con los distintos equipos de growth en los distintos países, entendamos cómo funciona la inteligencia artificial a detalle dentro de las plataformas, dentro de nuestra forma de trabajo, dentro de nuestra ejecución de campañas, y no simplemente decir que tenemos inteligencia artificial, sino que tenemos la inteligencia artificial funcionando de esta manera, ¿no? Y que vayamos entendiendo de a poco de cómo es y cómo funciona. Entonces, dentro de todos los productos que Google tiene, podemos encontrar algunos que ustedes ya conocen o que ustedes usan en su día a día, como por ejemplo YouTube, por ejemplo el Drive, el Gmail, Android, el Chrome, el Play Store, entre muchos otros productos. Y todos estos productos de alguna manera alimentan información y a toda esta cantidad de usuarios que existe en el mundo, los reconoce, empecemos a entenderlos y eso empieza a alimentar toda la información que también nosotros ponemos después a,
consultar dentro de la inteligencia artificial y que de alguna manera nos va a ayudar a optimizar o buscar eficiencias, ser mucho más eficientes en nuestras campañas, en el uso de nuestros presupuestos, pero todos los productos que existen de alguna manera alimentan la información. Y esto hace que podamos tener cada vez mucho más conocimiento de lo que está pasando en el mercado y cómo poder hacer que eso se ponga para uso de las marcas y uso de ustedes como clientes también. Hay que tener varios puntos claros. Muy aparte del tema de la cantidad de búsquedas, que es algo que Ale va a mostrar más adelante, es importante saber que más del 50% de los usuarios consulta 5 o más fuentes en línea antes de comprar. Esto ha marcado un récord histórico, pero pongámonos a pensar no solamente en el dato, pongámonos a pensar cómo actuamos cada uno de nosotros cuando queremos hacer alguna compra, cuando queremos comparar algún servicio, ya sea de repente, ahora que se vienen las fechas de fiestas y a veces muchos compramos regalos, pensemos si estamos haciendo compras en un solo lugar, si comparamos o si entramos a Google a buscar y comparamos varios sitios, comparamos valoraciones, comparamos comentarios, o cuando vamos a salir de viaje o queremos comprar un paquete de viajes, si comparamos hoteles, si comparamos aerolíneas y empezamos a ver. Entonces pensemos cómo nos comportamos cada uno de nosotros, pero llevémonos ese dato de que las personas estamos buscando y comparando y consultando más de una fuente en línea antes de poder decidir tomar por una compra. Ya que estamos hablando de panoramas, es importante que sepamos algunas cosas. De hecho, América Latina es una región que tiene un crecimiento muy alto en el consumo de la publicidad digital, pero también en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Y si vemos que viene creciendo durante año a año, tenemos una proyección para el 25 y para el 2026, donde vemos que este consumo de crecimiento del mundo de la publicidad digital, pero también del uso de las herramientas de inteligencia artificial, se va a seguir dando y vemos una tendencia que sigue yendo para crecimiento, para arriba, y que definitivamente vemos como una oportunidad, no solamente para decir, como mencioné al inicio, de que la inteligencia artificial existe, sino para que sepamos cómo nos vamos a ir adaptando a ella y cómo vamos a ir entendiendo que funciona para nosotros o para nuestro negocio. Si queremos ver un poquito más a detalle en Latinoamérica cómo funciona la inversión o para tener una idea de cómo va en este panorama de consumo digital, vemos de que hay un 55% de publicidad digital en muchos países versus un 45% aproximadamente de publicidad tradicional. Pero si hablamos puntualmente de Spanish Latam, vamos a tratar de consolidar a varios países, ¿no? Vemos que estamos en una posición donde todavía hay una oportunidad de crecimiento, sabiendo que los medios tradicionales siguen estando presentes. Y definitivamente acá nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ver cuál es la mejor estrategia que nosotros podemos armar para nuestra marca. No todas las marcas se van a comportar de la misma manera, no todos buscamos un producto así sea el mismo de la misma manera. Yo lo puedo buscar así sea el mismo de una manera totalmente distinta a la que lo busca Ale en su país o a la que lo busca por más Ale, por más que sea de repente el mismo interés o la misma categoría o la misma vertical. Esto de acá nos lleva a pensar en varias cosas, ¿no? Nos lleva a pensar primero que dentro de las alternativas que nosotros tenemos o de las plataformas que existen con mayor penetración en Latinoamérica, definitivamente tenemos a Google. Ustedes seguramente han hecho búsquedas en Google, han hecho búsquedas para distintas categorías verticales, para de repente temas que tienen que ver con buscar información, para hacer una compra, para de repente desarrollar alguna de las tareas de sus hijos, ¿no? Pero finalmente tenemos a un buscador como Google, que es el principal buscador. Y otro punto que nos animamos a contar, a decir o a confirmar en esta presentación es que YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo también. No solamente es una plataforma donde vemos videos, sino que también es el segundo buscador más grande porque se ha vuelto una alternativa donde todos nosotros entramos a buscar información, contenido, pero también buscamos referencias, a veces buscamos recetas, a veces buscamos tutoriales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay dos productos bastante fuertes que los vamos a ir tratando de desarrollar en el camino para entender cómo lo podemos poner en práctica a favor de nuestras marcas. Otro dato importante es la penetración de Internet en cada uno de los países en donde nosotros estamos presentes. Y definitivamente vemos a un país como Uruguay, donde tenemos una penetración altísima de conexión a Internet, de un poco más del 90%. Tenemos a países como Dominicana, que tiene casi un 81%, tenemos a Perú, que tiene un 71%, entre otros, como lo pueden ver ustedes dentro de esta pantalla.
Pero esto lo mostramos, ¿por qué? Porque definitivamente en muchos de nuestros países hay una oportunidad gigante de poder tener mucho más conectividad y poder hacer de que tengamos en algún momento una conversación donde hablemos de que nuestros números en los países que estamos de repente un poco más bajos podamos crecer. Sin embargo, no es menor tener un 70%, tener un 61%, pero veamos esto como dato porque es importante que confirmemos en qué mercado nos estamos moviendo y para que también tengamos una idea del alcance que nosotros tenemos dentro de cada uno de los países. Algo que hemos estado conversando desde hace un tiempo y es parte de nuestra conversación del día a día en muchos casos, es que nosotros todos hemos cambiado nuestro comportamiento de consumo, de usos de dispositivos, de uso de contenido, y no necesariamente desde a raíz de la pandemia, sino desde mucho antes, el mundo digital está totalmente metido en cada uno de nosotros. Y pónganse a pensar cómo es su journey en un día promedio, ¿no? Se despiertan, agarran el teléfono o el smartphone, agarran y empiezan a ver noticias, empiezan a buscar información mientras de repente están con algún otro dispositivo en casa, ¿no? Pero ahora pensemos en cada uno de nosotros, en cómo somos más digitales que antes y acá de repente esto lo podemos hilar con la diapositiva anterior donde hablábamos de la penetración de Internet en cada uno de los países. Pero muy aparte del tiempo que le dedicamos, pensemos también en ese engagement que se está generando. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus plataformas favoritas, tiene sus contenidos favoritos, no todos nos comportamos igual, pero cada uno está usando digital mucho más aún, mucho más, como con mucho más frecuencia en su día a día en todos los niveles, a todas las edades, no solo personas jóvenes, sino que también personas adultas. Y hoy nos hemos vuelto totalmente multipantallas, ¿no? Estamos acostumbrados a estar en un espacio donde podemos estar haciendo varias cosas a la vez, pero totalmente multipantallas. Y es por eso que hoy día, cuando hablamos de multipantallas y hablamos de todas las alternativas que tenemos, hablamos de la atención y de la economía de la atención, o para muchos de la attention economy, que es cómo vamos a priorizar nuestro tiempo y cómo vamos a nosotros poder ser impactados en un espacio donde estamos de repente con recepción a otros estímulos también. Y es por eso que a mí la diapositiva que viene, que es esta de aquí, me gusta mucho para comentarla. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la imagen de la izquierda, mucho y más allá del mensaje, antes nosotros hablábamos de un alcance que era escaso y una atención que era completa. ¿Por qué? Porque imagínense de hace muchos años cómo era un domingo o una noche tradicional en una casa. Se prendía la televisión y toda la familia se sentaba a ver el programa, las noticias o la película que todos iban a ver. Hoy, a diferencia de cómo era antes, el alcance es mucho más completo, pero la atención es escasa. ¿Por qué? Y la imagen de fondo de repente nos ayuda un poquito más a entender esto. Ahora, si bien cada uno decide qué ver, mientras ve algo por streaming o mientras tiene la televisión conectada, está en el teléfono viendo otra cosa, o está en la tablet, o está haciendo algún tipo de búsqueda de información, contenido. Entonces, sí es importante que pensemos cuando hablemos de este panorama de que antes la atención era mucho más completa, pero con un alcance escaso, pero hoy día sí estamos hablando de un alcance completo y una atención escasa, por eso es que tenemos que entender cómo vamos a hacer para que las herramientas que nosotros traemos a la conversación nos ayuden a llegar a la persona correcta en el momento correcto y en el espacio correcto. Ale. Sí. Bueno, muchas gracias, Martín. Estaba respondiendo ahí unas preguntas que teníamos en el chat. Eh, bueno, hoy en día ya viendo un poquito del panorama digital, entonces ahora vamos a hacer un cambio de este recorrido, este crecimiento importante en Latinoamérica, como ustedes ven que ya arriba del 70% en la mayoría de países. Cabe destacar que los 13 países que pusimos, ahí respondí la pregunta, son los 13 países donde tenemos presencia de la oficina de Grow. Entonces hay otros de Latinoamérica que no estaban en esa dispositiva, pero sí los 13 donde hoy tenemos oficina y representación. Entonces, ya entrando a objetivos y tendencias, aquí dividimos la presentación en dos partes. Primero vamos a empezar de forma resumida con cuatro principales facts que nosotros junto con Google entendemos dónde hay que ponerle el ojo. Cabe destacar que la palabra más mencionada en esta presentación es inteligencia artificial o IA o AI. Yo creo que si decimos que un shot de café por cada vez que lo digamos, vamos a quedar bien despiertos el día completo, el día de hoy.
Pero nada, primero, como fact primero, los medios multiplicados por la inteligencia artificial. Estamos claros y conscientes de que hoy en día en las plataformas y en las estrategias de comunicación estamos teniendo un impacto transformador a la hora que creamos contenido. O sea, estamos dejando que la plataforma trabaje con nosotros y para nosotros. Dale al siguiente slide, porfa, Martín. Y obviamente el futuro es ahora, aunque dice el futuro de la inteligencia artificial en planificación de medios, es una realidad. O sea, la plataforma ya está trabajando para optimizar tiempo de planner, optimizar tiempo de budget y sobre todo, más que optimizar tiempo de recursos humanos, que es algo importantísimo para que dejar que los estrategas trabajen en literalmente, o valga la redundancia, en la estrategia puntual de la marca y en generar valor, como optimiza de una manera muchísimo más, como decía Martín, el famoso Machine Learning, como esa plataforma viene y nos trae resultados reales de negocio que queremos. Aquí tenemos 3 puntos, que es, primero que todo, enfatizar la necesidad de ir más allá de las soluciones limitadas de las plataformas, o sea, entender que la plataforma siempre nos va a traer un paso más. No, no tratemos de no limitarla, muchas veces con segmentaciones, con artes, con placement, sino al contrario, dejemos que ella misma nos diga a nosotros dónde está nuestra audiencia, dónde está nuestro negocio, dónde están esos resultados que nosotros queremos cuando empezamos a trabajar la planificación y las campañas, para que ella se encargue de trabajar con todo el inventario que tiene. Una participación destacada, destacar la capacidad de la inteligencia para generar planes de medios más inteligentes y eficientes, lo que hablamos. Se optimiza obviamente el tiempo de las personas, de los recursos humanos, tanto de las agencias como de equipos internos de clientes o directamente de clientes que trabajan esas estrategias, para que optimizando tiempo ellos también optimizan resultados dentro de la campaña. Y menciona la importancia de la optimización en tiempo real para un mayor retorno de inversión. Ya hoy en día prácticamente, bueno, hoy en día no, ya tenemos varios años trabajando con unos KPI y unas métricas de negocio para los departamentos, tanto de marketing, donde esas métricas de negocios la vemos resaltada en nuestros retornos de inversión, tanto el ROI como el ROAS en las campañas. Como fact número 2, tenemos publicidad de calidad. Hoy en día, así como nosotros como consumidores tenemos muchos impactos en digital, tenemos diferentes, tanto redes sociales, plataformas de video, y buscadores y demás. Así también somos más exigentes en el tipo y la calidad de publicidad que debemos recibir. Entonces ahí la inteligencia artificial multiplica esas oportunidades de interacción entre marcas, obviamente estrategias mucho más inmersivas, esa generar esos micromomentos, esas campañas que se hacían antes que eran masivas y ver cómo en un océano empezamos a pescar. Aquí, cómo trabajamos estrategias de micromomentos y ese océano se vuelve quizá un estanque, o los peces son más fáciles de pescar. Eso nos ayuda mucho a la publicidad en la capital, perdón, en la calidad de la publicidad. Aquí quisimos mencionar 2 aspectos muy importantes que gracias a la calidad, obviamente solamente el tráfico o la desaparición de los clics, queremos decir, esos clics de calidad, esos clics que nos traen retorno, esos clics que nos traen retorno y nos traen conversiones a nuestros negocios, ahí la calidad muy importante. Y cómo pasamos de un diálogo to clic, sorry por las iniciales que nos inventamos, a un diálogo con el consumidor. O sea, cómo pasamos simplemente, yo te hago un mensaje, yo quiero que me hagas clic, no, como yo te doy un mensaje y conversamos nosotros dos, gracias a la calidad que estamos teniendo de la publicidad. Como fact número 3, este es súper interesante, que es el TV Connect. Entiendo que todos aquí conocemos lo que es la migración, que eso de hecho lo decía en el primer slide de Martín, que esa evolución, uno de los que ha tenido una evolución importantísima es la televisión. O sea, podemos decir que la televisión pasó por un mini bache donde volvió a tener un pico con el TV Connect. Yo creo que todos sabemos lo que es TV Connect, simplemente es el Smart TV, donde nosotros elegimos y conectamos diferentes plataformas de streaming para seleccionar nuestro contenido. Eso la verdad que es uno de los hitos. Yo estaba leyendo un texto de cómo la televisión ha tenido diferentes hitos históricos. Bueno, una imagen que la pasamos a una caja, esa imagen que estaba en una caja después tuvo color,
después tuvo sonido, después de que tuvo sonido, un control remoto, y después de que tuvo el control remoto, y bueno, obviamente por cable, y después de cable, TV conectada. Esa es como la famosa evolución que está teniendo hoy en día la TV Connect, donde, dale el siguiente, Martín, en la televisión conectada tenemos historias donde nos da esa gran escala de contenido, donde podemos crear historias poderosas que se basan en emociones. Todavía estamos, o sea, es clarísimo que todavía el video es lo que más genera, emociones, todavía la comunicación por comerciales o por video, por animaciones, es todavía lo que sigue generando mayor conexión entre marcas y audiencias y o segmentaciones, que de hecho más adelante vamos a verlo como una tendencia específicamente en la generación Z. Obviamente, a medida que ha cambiado el consumo en el video, los grandes de entretenimiento han creado o han migrado a esta tecnología de streaming. Hay dos puntos aquí importantísimos, que es mucho ojo en deportes. Pues, sabemos que deporte mueve masas, diferentes deportes. Bueno, lo pudimos ver recientemente con la famosa pelea de boxeo, que tuvo un récord en streaming impresionante. Cómo hay esa migración ha sido bastante llamativa. Y el salto del inventario publicitario. Ahí prácticamente nosotros consumidores en Stream TV, ¿qué pasa? Decidimos cuándo y cómo ver el contenido y dónde. Entonces nosotros somos los dueños de nosotros mismos, de dónde queremos ver el contenido. Entonces ahí es un inventario bastante importante que a ustedes como anunciantes, como agencias, como estrategas de marca, les permite tener a la hora que trabajan estrategias de comunicación. Y Ale, y como ahí los... Ajá, si me sí, permites claro. complementar, de hecho quisiera contar un caso actual y real. Ustedes saben de que este año se dieron las Olimpiadas de París, ¿no? Y dentro de las Olimpiadas de París, al menos hablo puntualmente de la experiencia que vivimos en Perú, habían algunos canales de señal abierta donde transmitían algunos de los deportes, algún canal que por ahí transmitía, por decir, el vóley, por ejemplo, y algunos partidos. Sin embargo, dentro de YouTube existía un canal que se llamó Claro Sports, porque desde México para toda la región, Claro Sports hizo un canal dentro de YouTube para transmitir todos los deportes de las Olimpiadas, mencionando en hilo a lo que comentaba Sale. Y dentro de Perú, no solamente hubo más de medio millón de usuarios que vio la inauguración del Mundial desde YouTube por Claro Sports, sino que el 55% de las conexiones que vinieron a ver YouTube fueron desde Connected TV. Entonces, hay un dato bastante importante ahí y hay un comportamiento de consumo que está cambiando. Y otro dato es que cuando las personas están usando Connected TV, en la mayoría de los casos no están solamente sentadas una persona detrás de la televisión, sino que hay más de una. Entonces, también podemos hablar de que estamos llegando a una cantidad de usuarios importantes. Y esto lo quería comentar, Ale, ahí relacionado a lo que comentabas de los deportes, justamente. Gracias, Martín. Sabes que ahora que trajiste esa historia de deporte, me pasó una historia bien particular aquí en la casa con una sobrina que estábamos viendo un partido de fútbol en vivo por una plataforma por YouTube y le dieron ganas de ir al baño. El partido estaba muy bueno, ella tiene 5 años y cuando va al baño me dice, tío, pon el partido en pausa, que tengo que ir al baño. Y yo me quedé así, yo dije, o sea, no saben lo que es un evento en vivo. Entonces, bueno, estamos hablando de una niña de 4 años, obviamente, que sale, nacen ya con el dedo y deciden, y fue algo que a mí culturalmente me chocó. Yo dije, wow, o sea, ver algo en vivo es algo llamativo ahora mismo para esa segmentación. Pero bueno, ya, pasamos al siguiente slide y el último de los facts que queríamos compartir. Algo que viene de años, los famosos algoritmos, si los algoritmos nos escuchan, si hablamos por teléfono y después nos sale la recomendación en una de las diferentes plataformas digitales. Aquí más que todo es cómo ha evolucionado esos algoritmos para que el contenido basado en tendencias y algoritmos serán claves para convertir resultado a negocio. La verdad que sí, son comportamientos que, dale la siguiente, Martín, son comportamientos que nosotros como usuarios tenemos en las plataformas y vamos creando ese comportamiento dentro de la misma. El futuro de marketing no solo es 100% direccionable, más es comparable, responsable, sino que también es 100% algorítmico y que con una buena estrategia de audiencias
ese algoritmo y comportamiento podemos traer resultados súper, súper interesantes. La era del algoritmo es una realidad, no es de ahora, y también el 2025 va a ser también un reto súper importante con los algoritmos, y la automatización impulsa la planificación de medios. Aquí es lo que hablaba, muy importante como conociendo ese algoritmo, conociendo nuestra marca, nuestra audiencia, trabajamos segmentaciones, prospectos, leads y contenido donde traigamos resultados tangibles al negocio. Entonces, es muy importante aquí la evolución, dejar, yo sé que hemos sido muy repetitivos, dejar que la plataforma trabaje para nosotros, pero alimentándola de ese conocimiento que nosotros tenemos de marca y de estrategia. Entonces, ya saltando, antes de saltar a algunas tendencias, aquí hicimos un breve resumen de el próximo año, por dónde vamos y por dónde no ir. Simplemente empezamos por los don't go. No nos preocupamos por el futuro del marketing. El futuro del marketing es ahora. Ahora mismo tenemos muchas herramientas valiosísimas. La semana pasada una charla a unos universitarios, que es de tercer año aquí en Dominicana, y surgió esta pregunta, o sea, ¿qué va a pasar con el futuro del marketing? Y la respuesta mía fue, pero el futuro ya. Ahora mismo, yo que tengo ya varios años en este negocio, también Martín de marketing, hace años nos hablaban de esto y no nos lo creíamos. No nos decíamos, vamos a tener una plataforma que me va a traer resultados de negocio según lo que yo quiero. Yo como marketing voy a poder medir cómo muevo la caja registradora de una manera específica, de dónde vienen las conversiones. Entonces, la preocupación del futuro marketing debe salirse y debemos enfocarnos en las herramientas que tenemos hoy en día. Como número dos, tenemos también lo inflexible. Seamos flexibles, tengamos esa capacidad camaleónica de adaptarnos. Seguimos. Como número tres, tenemos la planificación cerrada. Tomemos, entre comillas, riesgos de abrirnos, de que las plataformas digitales trabajen para nosotros y esas planificaciones cerradas o esas planificaciones que algunos muchas veces eso pasa cuando hacemos un switch de medios tradicionales a digitales, que trabajamos una planificación estándar. Aquí no. Aquí tengamos ese riesgo de tener diferentes campañas, de tener always on, de tener campañas enfocadas a alimentar las diferentes partes del funnel. Seguimos, Martín. Los mensajes masificados, que sean genéricos, impersonales, ya lo hablamos, esto tiene que ser trabajar mensajes específicos y por audiencias. Ser relevantes, queremos ser una marca, estamos el contenido ahora mismo es algo súper importante en la economía de la atención, como Martín bien menciona, entonces ser poco relevante no nos va a traer resultados, sino al contrario, busquemos cómo somos diferentes. Y bueno, obviamente la fricción si tenemos un UX pobre, si no camina, si no cumple las expectativas de nuestros consumidores, entonces ahí se cae ¿cómo se llama? El recorrido de compra. ¿Y por dónde vamos? ¿Dónde tenemos que ir afinando esas velas donde los vientos van soplando? Innovación, tener esa apertura a innovar en diferentes departamentos. Ojo, esto no solamente, sabemos que siempre es, no, que innovación digital es yo creo que del 80% de las empresas, eso es un KPI que siempre está, pero ¿qué es innovación digital? ¿Con qué se come? Entonces, tener esa visión nosotros desde los diferentes departamentos, si tenemos gente comercial o de marketing, cómo permean todos los demás departamentos. Gobernanza de datos, bueno, la data ahora mismo es oro pulido, diamante en bruto. Tengamos ese conocimiento de cómo aprovechar esa data y todo lo que nosotros generamos como marca, todo ese conocimiento de nuestros consumidores. Seguimos. Bueno, obviamente ahí la inteligencia artificial trabaja junto con ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial trabaje de la mano nosotros ahí? Martín mencionó Gemini, por ejemplo, cómo Gemini hoy en día trabaja a la par de nosotros y me nutre de información. Y ahí muy importante en Gemini, cómo nosotros como recurso humano le damos o le solicitamos asignación o mejorar tareas, pero en base a nuestro conocimiento. Muy importante ahí cómo se le piden las cosas a la inteligencia artificial hoy en día. Vamos por el número 4, experiencias inmersivas. Bueno, lo hablamos en el Don't Go, y en el primer fact, o sea, cómo nosotros hacemos que los consumidores entren en experiencias de marca.
Como número 5 tenemos integración de tecnologías, va de la mano con el número 1, de cómo las diferentes tecnologías nos ayudan a automatizar tareas, procesos, que están en el número 3, pero más allá en traer resultados y ser flexibles, explorar y tener ese tema de ir más allá de esos planes de medios que mencionábamos en los Dogo, que no sean cerrados, sino que sean abiertos. Entonces, ya hablamos de los facts y ¿qué quiere decir esto? Si tenemos que hablar de algunas tendencias, tenemos dos principales tendencias. Primero, la inmersión en inteligencia artificial, que esto más que todo va acompañado de lo que mencionamos en los primeros 4 facts. El 67% de los profesionales de la tecnología de Latinoamérica indicaron que hoy en día hay una aceleración importantísima de la inteligencia artificial. Yo me atrevo a decir que hoy en día la inteligencia artificial va de la mano como fue la pandemia en cuanto a impulsador digital. O sea, si en los mercados latinoamericanos, por ejemplo en Dominicana, todos los retailers, ninguno, solo uno, y era como oportunidades, tenía e-commerce antes de la pandemia. Salió la pandemia en menos de 6 meses, todos tuvieron e-commerce. Entonces, ahí en día nos ponemos a pensar, wow, tenemos que hacer, este aceleramiento digital pasó por una y otra razón, pero miren cómo ahora tenemos herramientas que nos ayudan a nosotros mismos a aprovecharlas, acelerarlas. Y otra tendencia importantísima, la generación Z. Hoy en día la generación Z, si vamos, pasamos al otro slide, es altamente en consumo en video. Sabemos que hay muchas plataformas sociales, sobre todo, que nacieron 100% de video y cómo ha acaparado esa generación Z y representa. Hoy en día la generación Z, no, siempre en las estrategias decíamos, no, que es el futuro, no, ahora es el hoy. Son 32% de la publicidad de la población mundial, bastante importante. Eh, y dentro de ese porcentaje, ¿cómo está influyendo hoy en día YouTube? Está influyendo en diferentes etapas de esta generación. Aquí podemos ver algunos datos importantes. El 84% de la generación Z en YouTube afirman que la publicidad dentro de la plataforma le ayuda a enterarse, a conocer nuevas marcas. O sea, esto quiere decir que es una plataforma donde están expuestos y ellos mismos saben que vieron la publicidad y que están conscientes que están recibiendo comunicación. Eh, y aquí tenemos otros datos importantes. El 76% les ayuda a tomar esa decisión de compra cuando quieran. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿cómo ya vimos los facts, ya vimos tendencias enfocadas sobre todo en la generación Z y cómo aquí la inteligencia artificial afecta o nos ayuda, nos aporta, más que afecta, nos aporta en nuestro proceso de compra? Para nadie es un secreto, como lo decía Martín al principio, para nadie es un secreto que obviamente nuestro proceso de compra, elección, ya sea para diferentes cosas de nuestro consumo, ya sea diario o extraordinario, siempre vamos a buscar información. Dale, Martín. La búsqueda es algo muy importante. Entonces, el comportamiento de los consumidores es cada vez más complejo porque es cada vez más exigente, porque conoce más. Entonces, es como una cadena de valor interesantísima, donde aquí, con este dato que fue el que mencionó Martín al principio, vemos que más que el 15% de las búsquedas diarias nunca se habían realizado antes. Esto es un número bastante importante porque eso quiere decir que diariamente se buscan un 15% de cosas totalmente nuevas. Y de ese 15%, el porcentaje que va a búsqueda de algo que le interesa, intención. Tienen que estar conscientes que ya realizar una búsqueda entra en una etapa importantísima de nuestro funnel, que quizá Martín habla más adelante, porque ya hay una intencionalidad. O sea, prácticamente yo busco algo y ya tengo una intención o de comprar, de adquirir o de conocer más de lo que estoy buscando. Entonces, este número es muy importante para cuando trabajen esas estrategias, sobre todo de search, de búsqueda o en la diferente etapa del funnel, lo tomen en cuenta. Y bueno, hoy en día el consumidor quiere experiencias de marca personalizadas, que sientan que le están hablando a ellos directamente, que si es un producto que va quizá al género femenino, género masculino, que sepamos cómo hablarle a ese lenguaje, si va a los niños, si va a los padres, si va a los generación Z, a los millennials, o sea, que entiendan el lenguaje que cada una de las diferentes generaciones utiliza y de cómo podemos convertir eso más personalizado a la hora de hablarles. Y aquí, eh,
los usuarios ven en digital una manera de ahorrar dinero. Obviamente, ¿por qué? Porque ven más opciones, búsquedas más genéricas, más relevantes, hay mucho más valor económico, es una herramienta para comparar y ayudar al bolsillo. Bueno, yo he pasado por diferentes partes de compra en mi vida y hay plataformas que simplemente me hacen un comparativo del producto. Obviamente, sabemos uno de los iconos más grandes del mundo, desde que estás viendo un producto, scrolleas para abajo y te dice ese mismo producto, dónde se encuentra en precio y qué diferencias tiene. Es mucho más sencillo, simplemente es investigación y te lleva a e-commerce que con 3 clics ya tiene la compra, ya está de camino a tu casa o al sitio donde lo quieras enviar. Y es mucho más útil, o sea, mucho más útil. Muchas veces ya tengo la intención, entonces simplemente quiero, es como ir al punto final. Entonces es la parte de la cadena de compra es muchísimo más útil y muchas veces mucho más sencilla. Es muy interesante esto para el journey de compra. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de herramientas y vamos a hilarlas con lo que ha ido contando Ale también. ¿Por qué? Porque definitivamente en todo este proceso uno va decidiendo lo que quiere comprar, va decidiendo lo que quiere comparar, lo que quiere buscar, pero también veamos que como se ha ido diciendo, antes se pensaba mucho de repente en las métricas, ¿no? Y este dato me parece bastante potente, Ale, cuando mencionamos que el 15% de las búsquedas de cada día no se han realizado antes. ¿Por qué? Porque nos obliga a nosotros como partners de ustedes y nos obliga a ustedes como marcas en pensar en cómo estar presentes en esas nuevas búsquedas que se van a ir generando cada día, ¿no? Entonces, cuando hablamos de herramientas, vamos a hablar de varias cosas y hilándolo nuevamente con el tema de inteligencia artificial, que de repente existe una parte que es más analítica y predictiva, ¿no? Donde de repente un ejemplo un poco más sencillo puede ser justamente el uso de una plataforma como Google Maps, donde tratamos de optimizar justamente el tiempo y buscando de repente la forma más directa o el tener una idea de cuánto tiempo nos va a tomar ir de un lado para otro, ¿no? Y también tenemos el tema de la inteligencia artificial generativa, que nos va a ayudar a generar imágenes, a generar, en este caso, como lo muestra en el ejemplo, algunos fondos relacionados a lo que nosotros tenemos como sector, vertical, categoría, para poder hacer que sea parte de nuestras llamadas, reuniones, entre otras cosas. Pero finalmente estamos hablando de que existen herramientas de inteligencia analítica predictiva, y existen herramientas de inteligencia artificial generativa que están hechas y listas para que nosotros las podamos utilizar. Entonces, hablamos de que hoy, y más aún en lo que viene, después de cómo hemos ido viendo la tendencia durante el 2024, vamos a entrar en un año 2025 que ya es la era de la inteligencia artificial, es una nueva era también de cómo nosotros vamos a pensar en la publicidad, en los anuncios que nosotros vamos a querer mostrar y en cómo le vamos a querer sacar el máximo provecho a cada uno de esos anuncios. ¿Por qué? Porque finalmente hay un presupuesto detrás y tenemos que ser lo más eficientes con el presupuesto que nosotros tenemos. Y para eso queremos poner a trabajar la inteligencia artificial justamente para ustedes. Y nuevamente, ¿no? Creo que Ale ha ido contando en los don't go, en el go, por dónde queremos ir, por dónde no queremos ir, qué cosas tenemos que revisar. Pensemos en cómo ponemos a usar las herramientas para nosotros. Justo hace poco, en una conversación que tuve con un grupo de clientes, mencionaba uno de ellos que había gente en su empresa que tenía miedo de decir que usaba herramientas como Gemini, como ChatGPT, porque pensaban en que iban a decir, no, ellos están usando herramientas que de repente no estaban acostumbrados a hacer, pero en realidad perdamos el miedo a eso y hagamos de que las herramientas funcionen y se usen a nuestro favor. Al final, nuevamente, son herramientas que nosotros podemos poner a trabajar para nosotros y que finalmente nos ayuden a ser más eficientes en tiempos también. El machine learning y el motor de la inteligencia artificial lo que va a intentar hacer es ayudarnos a tener una mejor productividad, a buscar ese crecimiento, a buscar esa eficiencia, a tratar de generar este ecosistema, el equilibrio entre la creatividad y contenido, luego ver cómo nosotros lo vamos a medir, cómo vamos a generar insights que finalmente los vamos a utilizar para retroalimentar la marca que estamos trabajando o el mensaje o el anuncio, pero también para ver ese medio correcto y la personalización correcta. Hace un rato mencioné unas palabras que de repente voy a ser un poco repetitivo con eso otra vez, pero siempre pensemos en tener el mensaje correcto para la persona correcta y en el momento correcto, ¿no? Que es algo que nos tenemos que llevar
para que justamente tratemos de ser lo más eficientes y podamos buscar ese crecimiento de nuestras marcas. Entonces, cada uno de nuestros medios seleccionados o cada uno de los espacios donde van a salir nuestros anuncios tiene que ser justamente el espacio correcto. Y esto va a tratar de ser un poco más automatizado que antes, que era mucho más manual. Y por eso es que yo les decía que no solamente se trata de decir, yo uso inteligencia artificial. No, tratemos de entender cómo la inteligencia artificial está haciendo parte de las optimizaciones de las campañas, cómo está haciendo parte del ayudarnos a generar mejores eficiencias. Y para eso, antes de repente nosotros pensábamos, o mejor dicho, cuando antes nosotros veíamos uno de nuestros anuncios dentro de la opción de search, veíamos links azules, veíamos una estructura un poco más compleja, veíamos muchas keywords y teníamos que, para los que estamos desde hace mucho tiempo, llenar de repente un Excel con grupos de anuncios, teníamos que llenar un Excel con muchas keywords y agruparlos, entre otras cosas. Pero hoy no, hoy hablamos de algo mucho más automatizado y esta automatización nos ayuda a que nosotros podamos ser mucho más eficientes pensando en a quién vamos a mostrar el mensaje. La estructura es más simple y estamos hablando de un espacio mucho más visual de lo que era antes. Estamos hablando de algo más predictivo y acá la inteligencia artificial nos ayuda. De repente generamos pocos grupos de anuncios, pero con más efectividad. También hacemos anuncios más personalizados y nos buscamos más generar una experiencia. Si yo resumiría esto en algo, antes nosotros implementábamos porque esperábamos métricas a cambio. Esperábamos una cantidad de clics, una cantidad de impresiones, o medíamos el CTR. Hoy lo que nosotros estamos haciendo es medir negocio, medir cómo estamos generando negocio para cada uno de nuestros partners o clientes con los que nosotros trabajamos. Y dentro de eso salen conversaciones como el Power Pair, por ejemplo, donde vamos a poder pensar un poquito más en cómo poder generar combinaciones de palabras, anuncios, cómo vamos a poder generar esa combinación que nos ayude a complementar todo lo que nosotros necesitamos para poner las herramientas a favor nuestro. Y habló Ale de los algoritmos, que definitivamente los algoritmos es algo bastante interesante, donde todavía podríamos profundizar más, y es algo que podríamos de repente conversar en otro momento para no explayarnos tanto, pero finalmente hay un tema de search importantísimo que ahora lo vamos a linkar también con las etapas del funnel que empecemos a hablar, el tema de Performance Max o PMax, como lo conocemos, y cómo todas estas herramientas nosotros las vamos a poner en práctica para que podamos generar esa combinación de palabras adecuada o para estar presentes en todos esos espacios donde tengo una oportunidad gigantesca como marca y que hoy día yo no estoy aprovechando porque de repente no lo he hecho de la manera correcta o como debería hacerlo. Por ejemplo, usando Pimax, y aquí siempre tengo bien presente a Salva, que es parte del equipo y que de hecho nos ayuda trabaja con el equipo de Perú. Cuando hablamos de Pimax, siempre hablamos de una gráfica que él desarrolló donde vemos cómo ocupar todos esos espacios donde hoy día no estoy presente ni con Search, ni con Display, ni con YouTube, pero donde tengo presentes a posibles usuarios o posibles clientes que pueden ser de la misma calidad de los que hoy tengo. Entonces, podemos impulsar más conversiones con un costo por acción similar utilizando Pimax, pero si vamos a algo más visual, nuevamente como ahora se usan los anuncios versus como era antes, pensemos en este lado de justamente maximizar el performance a- a- transversalmente en todos los productos y en todos los espacios que ofrece Google. ¿Por qué? Porque yo voy a poder justamente buscar a ese posible cliente de calidad que es lo más preciado de lo que yo tengo hoy, pero estoy buscando opciones para que mi negocio sea lo más eficiente posible. Entonces, pensemos en que antes existían alternativas que funcionaban, ¿no? Como donde antes teníamos ese control de enfocarnos en esas audiencias con interés, donde ya habían visto nuestro producto y ahora la inteligencia artificial nos ayuda a optimizarla. Pero hoy tenemos alternativas nuevas como Demand Gen para generar justamente demanda con más libertad creativa, con videos cortos, generar carruseles, poder adaptarlos en cada una de las plataformas, que sea responsivo, que la inteligencia artificial nuevamente, y ese es el reto que yo les dejo a todos, trabaje para nosotros. Que no lo veamos como algo que no sabemos cómo funciona, sino que la pongamos a trabajar para nosotros y en este caso para crear anuncios más impactantes, personalizados y que nos ayuden a poder ser lo más eficientes posible. Nuevamente, hacemos una comparación. Antes teníamos
distintos formatos o distintos productos, ¿no? En este caso vemos algunos ejemplos aquí en la pantalla como los shorts o el in-stream, pero hoy hablemos más de cómo cada uno de estos agrupados pueden generar resultados para el negocio en el que nosotros nos encontramos. De repente queremos hablar más de alcance, queremos hablar más de views, queremos hablar más de costo por vista de los views o en los costos por mil, pero ver cómo nosotros hacemos que la inteligencia artificial se meta, se involucre y nos ayude no solamente a ser más eficientes en presupuestos, sino a ser lo más eficiente en los resultados de los objetivos de negocio que nosotros ponemos. Saquémonos de la cabeza las métricas y pensemos más en objetivos de negocios. Este es el mensaje que yo les daría por ahora, mientras vamos avanzando y ahora vamos a entrar en el tema de la creatividad efectiva. Muchas gracias, Martín. Aquí hicimos un breve, estos son pocos slides de creatividad, de efectiva, enfocados a inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todavía Google se sigue apalancando de la estrategia o recurso del ABCD creativo de Google. Es muy importante que si ustedes no lo conocen, el ABCD creativo, porque eso solamente es un webinar, una presentación, un workshop, como quieran decirle, enfocado a eso, contacten a su equipo local de su país, ya sean diferentes, de los diferentes países que tenemos, si no lo conocen o si quieren tener esa sesión para que la tengan y conozcan a profundidad del ABCD creativo, porque eso todavía, aunque tengamos inteligencia artificial, aunque tengamos muchos recursos, la plataforma Google todavía se sigue apalancando del ABCD creativo, que obviamente ese ABCD creativo nace de estudios de inteligencia artificial de la misma plataforma. Entonces aquí en Google Ads, ¿cómo destacamos, cómo desatamos esa creatividad? Hay 4 puntos que quisimos hablar, que era inspiración, producción, personalización y eficiencia. Usen las plataformas, inspírense, nos ayuda muchísimo la IA, la inteligencia artificial, para crear textos diferentes, campañas de textos en campañas de search, por ejemplo, en las diferentes estrategias. Aquí ayuda mucho a optimizar tiempo en producción. Bueno, aquí lo dice, redactar textos diferentes, dinámicos. La misma plataforma es muy Gemini, lo he utilizado como me ayuda a tener diferentes tipos de copy, diferentes tipos de textos según la parte del funnel. No, mira, quiero trabajar la etapa de funnel de recordación, quiero trabajar intención y cómo trabaja o recomienda textos. Obviamente uno lo va acomodando según la marca, pero ayuda mucho, sobre todo los equipos creativos, a optimizar tiempos y parte de producción. Personalización, la creatividad, que lo hablamos en el tema de fax, cómo hacemos experiencias según la audiencia que queremos y el público que le estamos hablando. Que no sea un unidiálogo, sino sea un diálogo de 2 personas. Ahí la personalización hace un trabajo súper importante. Y la eficiencia. Obviamente, nosotros en las plataformas, nosotros como plataformas digitales, medir. Usen los diferentes estudios que tiene la plataforma, Brandleaf, Searchleaf. Usen pruebas AB, son pruebas que nos permiten en 24, 48 horas tener resultados para dónde poner nuestras velas y nuestras estrategias. Y obviamente trabajar recomendaciones en base a esos A/B tests que podemos trabajar en la plataforma. Seguimos al siguiente. Entonces, bueno, estamos en un punto de infoxicación publicitaria, o sea, prácticamente tenemos saturación, buscamos una palabra un poquito más diferente a la saturación, pero entonces, ¿cómo ahí, cómo en toda esa comunicación que venimos viviendo desde hace años en los exteriores, en prensa, en televisión, en radio, hoy en día en digital está migrando, pero cómo ahí nosotros con un contenido relevante, dar la siguiente, con contenido relevante y saber qué tipo de contenido también nos permite. Tenemos una saturación importante, pero ahí es donde la oportunidad creativa tiene que ser más emocionante. Cómo retamos a esos equipos de contenido, esos equipos creativos, esas agencias o esos equipos internos que si lo tienen, cómo los retamos a crear más emociones. No tiene que ser un comercial con una producción importante, no necesariamente un comercial con entre más dinero, más emoción, es no necesario, sino como también con todo lo que tenemos, aquí pusimos algunas cosas como teasers, como hoy en día marcas están trabajando teasers de comerciales, como también el long form sigue siendo un formato que se utiliza, cómo trabajamos con creadores de contenido, donde ahí la marca se apalanca de alguien que tiene una voz
y le ayuda a generar contenido. Los shorts es bueno, me imagino que ustedes lo han visto en data, pero ha sido el placement que mayor ha crecido en el último año. Obviamente cumplió un año el mes de noviembre y ya es un placement de hecho que para estrategia se puede seleccionar solo. Antes se tenía que ir sí, con otro acompañado, pero para que ustedes tengan el crecimiento que está teniendo Shorts en Latinoamérica y a nivel mundial es bastante representativo. Entonces aprovechemos la oportunidad, aprovechemos todos los planes, aprovechemos como la inteligencia artificial, como lo vemos aquí, como el algoritmo, como el machine learning, como la información que le demos a esas estrategias se encarga de repartir el contenido o de distribuir el contenido donde nuestros usuarios están. Y por último, algunos resúmenes que aquí se los compartimos en cuanto a la parte creativa. Google tiene un motor de marketing basado en inteligencia artificial, que es lo que comentábamos de que de ahí sale el ABC creativo, pero ese ABC creativo se centra en tres pilares. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos esos datos? Y esos datos entran a las estrategias y Google se encarga de traer resultados, los medios, o sea, todo ese inventario que tiene hoy en día la plataforma y cómo lo distribuye y creatividad. O sea, siempre la creatividad, el contenido sigue siendo lo más relevante. Eh, entonces ahí, bueno, en esa presentación de ABCD Creativo es muy interesante porque hay un slide, eso lo voy a decir para que lo vean en ese momento, donde te dice una distribución de hoy en día de cómo está la marca, el contenido y el medio. Y el porcentaje entre uno y otro es muy importante o muy representativo porque todavía el contenido es ese motor que ayuda a que las diferentes generaciones o los consumidores tomen decisiones. La era de inteligencia artificial, el control es absoluto, da un paso a trabajar, o sea, den ese salto, descubran posibilidades, usen ese recurso, tengan esa red de ustedes mismos, cómo ustedes le piden algo a la inteligencia artificial, qué reciben y cómo eso funciona para las marcas. Hasta aquí lo de creatividad, dijimos que iba a ser bastante corto, enfocado en inteligencia artificial, porque vuelvo y repetimos, si ustedes tienen el equipo local, aprovechen esa sesión de ABCD creativo para que conozcan toda la oportunidad o lo que tienen que tomar en cuenta a la hora de estrategias. Entonces, hemos visto un poco de panorama, hemos visto un poco de tendencias, de herramientas, de creatividad, que como dice Ale, eh, muy aparte del ABCD, que de repente es algo que podemos profundizar en cada uno de los países en donde estamos contactando a la persona que está ahí para justamente ayudarlos, vamos a hablar de algo que sentimos es importante que retomemos, ¿no? Que es la importancia del full funnel. ¿Y por qué vamos a hablar de la importancia del full funnel? ¿Por qué? Porque de repente antes nosotros estábamos acostumbrados a ver un plan de medios de esta manera, donde veíamos de repente la audiencia, no donde seleccionábamos los hombres y mujeres, la edad, la ubicación, por ahí que el presupuesto, cuál era la etapa que iba o el tiempo de duración, si teníamos un teaser, un lanzamiento, si iba a ser mantenimiento, veíamos el key visual, el comercial de televisión que luego lo adaptábamos a las plataformas digitales y de hecho sigue pasando en muchos casos. Luego veíamos los posibles medios, la audiencia probable, en el contenido que íbamos a estar presente o donde nos íbamos a asociar, y utilizábamos los formatos de innovación que en el momento habían, ¿no? Queríamos el rich media o el formato interactivo, entre otras cosas. Y finalmente, como mencionaba hace un rato, veíamos cuál era el tipo de compra que íbamos a utilizar y las métricas, que era lo que los guiábamos, ¿no? Voy a comprar por impresiones, por clics, ¿no? Por ahí que veía alternativas. En el camino vino Google Ads con algo que era transversal, donde teníamos justamente esa autogestión de clics, impresiones, entre otras cosas, pero digamos que hoy pensamos en algo más allá, ¿no? Si queremos hacer esa comparación, antes, cuando hablábamos del full funnel, hablábamos de que teníamos una planificación pensada con una ruta fija, donde había una poca interacción y donde teníamos información limitada. Imaginémonos que esto era, por decir, un viaje en tren, ¿no? Tú te subías, tenías tu ruta fija, había poca interacción porque estabas tú y tenías información limitada porque ibas de un punto de inicio a un punto de fin. Hoy, cuando hablamos de cómo es la búsqueda, importantísimo el dato que dio Ale, ¿no? Dijo que
cada día el 15% de las búsquedas son nuevas. Entonces, acá imaginándonos que nosotros somos una universidad, por ejemplo, o somos una marca de autos, o somos una telco de repente, cuando nosotros buscamos, y vuelvo al ejemplo de la universidad, una carrera universitaria, yo no necesariamente no voy a buscar la carrera de la misma manera de que Ale la está buscando, pero ambos estamos buscando una carrera. De repente yo busco algo de pregrado, por ejemplo, si quisiera estudiar una segunda carrera o fuera mi primera, y de repente Ale está buscando algo más de posgrado. Ambos estamos buscando algo que nos da la universidad, sin embargo, son búsquedas totalmente distintas. Cuando hablamos de una etapa de exploración, yo estoy buscando algo para comparar, para ver, para comparar con otra universidad, para compararlo con otro curso, pero de repente el que está enfocado en un posgrado ya sabe lo que quiere y ya sabe por dónde ir, y la información que necesita es totalmente distinta. Entonces tengo que saber qué información le estoy dando para cada una de las etapas. Y finalmente, para tomar la decisión, eh, tenemos que saber también qué información ha recibido previamente para saber qué me falta darle para que sea ese call to action lo suficientemente fuerte, para que sea ese mensaje que me genere la conversión necesaria de calidad, que es la que yo estoy buscando. Entonces, antes de hablar puntualmente de este panel de conversión, yo los invito a ustedes a que se pongan a pensar en qué están haciendo hoy en cada una de las etapas del funnel, ¿no? Me imagino que dentro de las más de 130 personas que tenemos ahorita conectadas, muchos de ustedes deben de ser de verticales totalmente distintas. Entonces, sí me gustaría que cada uno de ustedes piense en qué es lo que están haciendo hoy en cada una de las etapas del funnel. Qué es lo que están haciendo en el upper funnel para un reconocimiento, para una awareness, para esa notoriedad de marca? ¿Qué es lo que están haciendo en la parte de consideración, donde quieren generar ese aumento de intención de compra quizás? ¿Qué es lo que están haciendo hoy en la parte de acción, ¿no? Ya sea que quieren visitar una tienda, descargar una app, y finalmente si es que también están haciendo el tema de remarketing. Muy aparte de eso, una vez que ustedes evalúen lo que están haciendo en cada una de las etapas, ya luego nosotros podemos hablar de cómo podemos apoyarlos en cada una de las mismas, hablando, no sé, de repente en la parte de reconocimiento, hablar de video rich campaign, de video views, o en la parte de consideración del demand gen para ayudarlos a incrementar esa demanda que es necesaria para generar la consideración de marca, o ya hablando en temas de lower funnel, quizás con alternativas de PMax o de Search para generar un poco más de conversaciones o conversiones justamente relacionadas a los resultados de negocio. Olvidémonos nuevamente de las métricas, pensemos en resultados de negocio, pero nuevamente, ¿no? Yo les dejo esa tarea de que cada uno de ustedes piense qué es lo que está haciendo en cada una de las etapas y vea cuáles está descuidando, cuáles tiene o cuáles no tiene activas para hacer la estrategia correcta. Antes, nosotros hablábamos de un funnel, eh, mejor dicho, perdón, hoy hablamos de un funnel con anuncios responsivos, donde tenemos mucho video, tenemos apps, tenemos el tema de shopping, tenemos el tema offline que existe y que tiene que ser un complemento seguro, pero tenemos que saber cómo utilizamos cada una de las herramientas. Hoy vivimos en un mundo mucho más activo, mucho más visual, mucho más responsivo, donde tenemos que estar presentes para aprovechar las oportunidades y que en el caso de las universidades llenemos el aula, pero no lo llenemos solamente que hay que por llenarlo, sino porque en verdad estamos haciendo una estrategia que nos sume y que nos funcione. Así como hace un rato mencionamos esto del 15% de las búsquedas de cada día son nuevas, pensemos en que una persona, y nuevamente pensemos en cómo funcionamos nosotros. Cuando uno de nosotros busca algo, se cerciora de que esa búsqueda va a satisfacer sus necesidades y un 45% de personas lo hace. Un 47% se asegura de que lo que busca sea de calidad y que sea lo que cubre sus expectativas. Y un 48% investiga antes de comprar. Y creo que eso pasa con muchos de nosotros, que investigamos, tratamos de buscar la información, comparamos, evaluamos y al final decidimos. Una persona no busca lo que no piensa. Para buscar en algo es algo que tú quieres, que de alguna manera ya sabes que necesitas o que quieres comparar y que quieres ver cuál es la mejor alternativa para ti. Entonces, a diferencia de antes, donde veíamos que la ruta era fija, con interacción limitada, información limitada, hoy vivimos en una etapa donde es mucho más flexible la ruta que nosotros decidimos tomar, que tiene interacción constante y que tiene información abundante y que, como dijo Ale hace un rato, la infoxicación, ¿no? Si no me equivoco, ese era el término. Entonces,
tenemos que ver cómo estamos presentes en un espacio donde existe una saturación o existen marcas de distintos tipos que también, o competencia nuestra que también le quiere hablar. Por eso tengamos muy presente la etapa que queremos, o el momento, o el espacio que queremos defender, el espacio que queremos atacar y el espacio que queremos cubrir. Por eso decimos que es importante que el funnel sea completo siempre, ¿no? Que nuevamente, ¿no? El título inicial era la importancia del full funnel y pensemos en que es importante el funnel completo. ¿Y por qué? Porque tenemos que perderle ese miedo al funnel, a solamente usar, o mejor dicho, perderle el miedo al usar todo el funnel. A veces es por temas de presupuesto, a veces por otras razones, pero perdámosle el miedo al uso del funnel completo. ¿Y por qué? Y vamos a hablar un poco de cuáles son los miedos que tiene cada una de las etapas del funnel. Y para hablar de los miedos, me imagino que algunos de ustedes se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque el miedo para algunas personas es, no, yo no hago esto porque le tengo miedo al skip ad y no me gusta que me skipeen, ¿no? No me gusta que salten mi anuncio, no me gusta estar en un espacio donde me van a saltar. Pero en realidad, pensemos mejor cuál es el verdadero miedo. Dentro del upper funnel hay un miedo por el costo percibido y porque es un retorno a largo plazo. Tenemos ese miedo a la incertidumbre y que tenemos cierta falta de control. Y nuevamente, ¿no? Hace un momento mencioné el tema de presupuesto. A veces también tenemos que pedir internamente un presupuesto adicional, pero en realidad es una atribución que puede ser un poco más compleja porque es más beneficiosa. Y también existe ese miedo a que no, necesito mayor esfuerzo y generar diferentes habilidades para poder tener ese alcance que yo necesito. Entonces, no vencemos tanto en el miedo como tal, sino en los beneficios. Otro de los miedos puede ser el tener este error de página que cuando entras y hay error 404 donde no encuentran la página y dicen, no, ¿para qué voy a invertir en algo donde sé que la página tiene problemas? Perdamos el miedo y hagamos las cosas correctamente. No pensemos, o mejor dicho, olvidémonos de ese tráfico de baja calidad. Olvidémonos que vamos a desperdiciar presupuesto. ¿Por qué? Porque justamente las herramientas que hemos mostrado en las diapositivas o slides anteriores es para ayudarlos a que ese miedo no exista y que hagamos las cosas de la manera eficiente. Perdamos ese miedo al impacto generado y en verdad a esa segmentación irrelevante, ¿no? Al daño que podemos hacer en esta etapa de consideración donde nosotros queremos que seamos una alternativa de interés, de compra para la persona que nos está evaluando. Y finalmente hay un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque la mala retroalimentación a las etapas siguientes nos va a nosotros limitar en querer generar esa estrategia que puede ser mucho más a largo plazo. Perdámosles el miedo a esa inversión en branding, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener un retorno a largo plazo, vamos a poder perder ese miedo a la incertidumbre y falta de control, tengamos al equipo adecuado también, pensemos en resultados a largo plazo, no a corto plazo, porque si nos volvemos cortoplacistas, al final estamos generando algo que en el largo tiempo no va a funcionar como nosotros queremos como objetivo de negocio nuevamente, que es una frase que vengo repitiendo desde el inicio quizás. ¿No? Y siempre pensemos en que no solamente hemos mostrado de repente algunos medios, sino que cuáles son las consecuencias de que nos enfoquemos en esa etapa del funnel que es el lower funnel. ¿Por qué? Porque todas las marcas de autos quieren vender un auto, las universidades quieren llenar las aulas, las telcos quieren vender un plan de teléfono o plan de datos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que nosotros tenemos cuando nos enfocamos solamente en esta parte de abajo, ¿no? En el lower funnel? Si bien podemos generar tráfico, podemos generar conversiones, en realidad nos estamos volviendo muy dependientes de la publicidad. Estamos volviéndonos dependientes de la publicidad paga para que genere la conversión en ese momento. Estamos teniendo un menor crecimiento y estamos limitando el alcance que nosotros podemos tener como marca en un espacio donde existe una competencia, ¿no? Estamos perdiendo la oportunidad de atraer a nuevos clientes y también estamos haciendo que sea menos leal el usuario que llega a nosotros. ¿Por qué? Porque si lo descuidamos es mucho más fácil perderlo que ganar uno nuevo. Entonces, no nos enfoquemos en el lower funnel, porque si bien hoy nos puede traer resultados, finalmente nos puede traer algunas consecuencias como marca a mediano o largo plazo. Y no solamente les dejamos el miedo, sino vamos a tratar de darles alguna idea de cómo ayudarlos a ustedes a superar este miedo que tenemos sobre cómo utilizar el full funnel. Y para esto, fuera de lo que les dije al inicio, de que cada uno de ustedes evalúe y póngase a pensar qué es lo que está haciendo en cada una de las etapas, entendamos el valor del full funnel. ¿Para qué? Para que podamos reconocer en qué nos está aportando cada una de estas etapas y no simplemente decir, ah, yo hago el funnel completo. No, reconozcamos cómo nos aporta la upper funnel, por ejemplo, el middle funnel y el lower funnel,
hagamos una planificación integral que nos ayude a definir los objetivos para cada una de estas etapas, pero importantísimo, y lo mencionó Ale en una de las partes, si no me equivoco, fue en la de los facts, midamos cada una de las cosas y acciones que hacemos y midamos el impacto también a largo plazo que vamos a tener. No simplemente se trata de decir no hagamos el lower funnel porque tenemos que usar full funnel porque es mejor, sino que midamos este impacto a largo plazo para poder tener un mejor branding, medir la fidelización, poder hacer acciones o planes con brand lift y poder tener resultados que finalmente sumen y aporten a nuestro negocio. Entonces, dentro de las best practices que nosotros tenemos, podemos tener presencia en todo el recorrido para poder optimizar nuestro presupuesto, para tener una estrategia a largo plazo, para poder ser una alternativa de marca y para poder tener mejor construcción de branding. Tengamos medición y atribución correcta, ¿no? Para poder medir de acuerdo cada una de las etapas. Importantísimo, que también tiene que ver mucho con la creatividad, no solamente con las segmentaciones, es la personalización de los mensajes que nosotros podemos tener y la personalización de cada una de las acciones que hacemos. Porque no podemos medir todo de la misma manera, sino que también tenemos que saber cómo medir y personalizar cada una de las cosas que nosotros trabajamos. Para terminar, sabemos que vivimos en un mundo en constante evolución y es una obligación nuestra mantenernos actualizados sobre las tendencias que de repente hemos repasado varias hoy y rápidamente, pero también sobre tecnologías que pueden ir sirviendo a cada uno de nosotros dentro de las acciones, dentro de la empresa en la que estemos, pero pensemos que hoy vivimos en un mundo muy competitivo y que es un mundo muy, muy digital. Y por eso, dentro de la conversación que hemos ido teniendo durante esta charla, donde hemos hablado de la inteligencia artificial, entendamos de que la inteligencia artificial aporta y funciona de varias formas. Está presente en los creativos y usémosla para generar mayor cantidad de creativos, para que entiendan nuestros objetivos, para que aporten al negocio y a los objetivos de negocio, para que nos ayude a generar conversión. Luego, esta misma inteligencia artificial nos va a ayudar a maximizar nuestros resultados, para nuevamente pensar en el espacio correcto donde tenemos que aparecer. Luego vamos a hablar de cómo vamos a generar oportunidades a lo largo de toda la red o todo este ecosistema que existe. Y finalmente, entregar los insights y esos resultados que nosotros estamos esperando. Esto se va a volver a repetir y se va a volver a retroalimentar, pero es importante que entendamos cada una de las fases y cómo la inteligencia hace de que esto nos ayude a que cada etapa del funnel nuevamente funcione de la manera correcta. No estamos hablando de acciones independientes, no estamos hablando de que la inteligencia artificial es una cosa, la creatividad es otra, la selección de los medios es otra y una campaña en search es otra. No, hablemos de la estrategia que nosotros tenemos donde ponemos a jugar a todas las herramientas a nuestro favor. Entonces, esto nos va a traer este ecosistema necesario donde los medios, la creatividad y la medición se vuelven uno solo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese crecimiento escalable, seamos efectivos y podamos lograr una vez más los resultados de negocio que nosotros queremos y estamos buscando. O ahora, más que una conclusión y recomendación, les vamos a dejar una reflexión que tiene que ver en cómo avanzamos. Y te la dejo, Ale, para que la Sí, sí, sí. cierres. Bueno, ya de manera de cierre, ¿cómo avanzamos? Antes de poner, cuando Martín y yo estábamos haciendo la presentación, pensando unos takeaway, unos bullets, más bien pensemos cómo avanzamos, cómo podemos ver ese próximo año, cómo en menos de un mes ya estamos cruzando el año, cruzando nuevas estrategias, nuevos retos, nuevos KPI, como que hay muchas marcas, negocios que se resetean y empiezan desde cero. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Qué necesitamos? Una estrategia integral que abarque todo este funnel completo, como decía marketing, romper esos miedos, saber trabajar esos miedos, aprovechar el uso de la inteligencia artificial en todos los diferentes departamentos de el journey de compra, realización de contenido, creatividad, estrategia y demás, y poder conectar de la manera correcta con los usuarios correctos de forma auténtica. Cómo nosotros nos volvemos relevantes, cómo la marca se vuelve relevante para los consumidores. Conozcan su audiencia, personalicen sus mensajes y pensemos siempre en la conexión humana. Siempre eso es lo primero para que podamos seguir manteniéndolos a la vanguardia de tendencias. Como estamos a la par olvídense del futuro, trabajemos en el hoy, puedan trabajar con inteligencia artificial para que les ayude a traer mejores resultados. Y con esto
muchas gracias. Bueno, y Yulisa, muchas gracias por las preguntas. Aquí cerramos con este doodle de Google, un recorrido de algunos. Gracias por que pasen unas felices fiestas. Si tienen alguna pregunta, nos quedan unos 2 o 3 minutos disponibles. Ahí están las preguntas. Van a recibir la grabación vía sus emails para que la puedan volver a ver, para que puedan revisar, para que puedan cuando trabajen en su planificación del año que viene, tomen en cuenta algunos facts. De nuestra parte, tanto de parte de Martín, de parte mía y todo el equipo de Grow, les deseamos unas felices fiestas, los mejores resultados de negocio para el año que viene, las mejores sesiones de planificación con equipos internos de cliente, equipos de agencia, equipos de contenido y demás equipos. Muchos éxitos para el próximo año. Así es, y bueno, y con esto terminamos. Localmente pueden contactar a cada uno de nuestros equipos para poder profundizar en alguno de los temas que hemos visto. Y me sumo al saludo de Ale, gracias por el tiempo de haber estado aquí y que todos tengan unas felices fiestas y una feliz Navidad. Y este sería nuestro último webinar del año, Ale. Así que muchas gracias.